Nanaka naukiqa, nanaka charmaqa humaruqa kashtasipsma tatito, humakia nanakaru khuyapt'aysipqita tatito, nanakaqa yatichawinakua, yatiqawinakua qallant'apqa tatito, ukhamapam. Bienvenidos Gilanaka Culiacanaka. Iniciamos entonces con esa oración en Aymara, nuestra clase del día de hoy que trata acerca de enfermedades, ¿ya? Enfermedades. Inmediatamente vamos a iniciar con la descripción de las enfermedades. En el primer grupo, como pueden ver, tenemos enfermedades psíquicas, ¿ya? Estas dos, Ajaitjokata y Mullijata, son relacionadas, van relacionadas, ¿ya? Ajaitjokata, enfermedades o enfermedad por pérdida del ánimo, dice, ¿no? Y Mullijata, enfermedad por el susto, ¿ya? Loque, loco. Ajaitjokata y Mullijata, por ejemplo, son enfermedades o malestares o padecimientos que se relacionan más que todo a la pérdida del espíritu o del alma, ¿no? Por ejemplo, Mullijata es cuando alguien, digamos, de manera abrupta asusta o espanta a una persona y se dice que el alma o el espíritu de esa persona huye, ¿no? De la persona y eso tiene consecuencias como incluso la muerte, ¿no? Es decir, que el espíritu al estar ausente o el alma al estar ausente de la persona, pues influye en su parte psicológica, digamos, ¿no? Y que la persona empieza a perder no el conocimiento, sino empieza a perder, digamos, poco a poco el nivel intelectual, la concentración, se olvida de cosas y afecta también la parte física, ¿no? Empieza a enfermarse, ¿no? Puede llegar hasta la muerte. Jamás, pues. Ajá, igual, parecido, ¿no? Pérdida del ánimo, ¿no? Entonces, este tipo de malestares se suele tratar con la ayuda de un curandero, ¿no? Maya tiriu con ¿no? Generalmente en eso se cree, ¿verdad? En el contexto de la cultura aymara. ¿Ya? Loque, loco. Muyu muyu o parahuichu, mareo. Tuku, la epilepsia. Tojlo o lojto, demente. Tojpi, torpe o chiflado, ¿no? Torpe, ¿no? Tojpi. Antes de cambiar de cuadro, vamos a repetir el vocabulario. Ajait jojata, loque, muyjata, muyumuyu, parahuichu, tuku, tojlo o lojto, tojpi. Bueno, luego tenemos más vocabulario. En este caso son Saman Usunaka, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿ya? Y vamos a ir describiendo cada una de estos malestares en Aymara, que dice el primero, tos, ¿no? Uju, o también puede ser chojo. Cualquiera de las dos formas ustedes pueden utilizar para referir a la tos. Uju, chojo. También podríamos mencionar caja, caja, ¿no? La tosferina o una tos seca, ¿no? Una tos seca, caja. Posterior a eso, Hilanaka, tenemos rumarizo, gripe o jurmauso, ¿ya? Jurmauso, por ejemplo, si la analizamos esta frase, esta palabra frase, jurma, moco, usu, enfermedad, jurmauso, gripe. Rumarizo también, ¿ya? Ambas formas pueden utilizar para referir a la gripe. Tisiku, tuberculosis. Entonces tenemos uju, chojo, caja, rumarizo, jurmausu o tisiku. Purak usunaka, ¿no? Enfermedades estomacales, ¿ya? Purak usunaka, enfermedades estomacales. Tendríamos vocabulario como esto, ¿no? Manjata, empachado, ¿no? O saciado, ¿no? Sobresaciado. Manjata. Purakchiti, hinchazón del estómago.
titiusu, que también va relacionado, que sería cólera o bien enfado, ¿no? O enojo. Enfado o enojo. Ahí tiene un error, por favor. La naka culiacanaka, por favor, vamos a ir precisando, ¿ya? Enfado, ¿no? Y esto, por ejemplo, se considera obviamente como en cualquier otra cultura, otro idioma, el enfado, para referir a aquella persona que constantemente, digamos, está renegando, digamos, titius uniwa, titisca kiwa, digamos, ¿no? Una persona que constantemente está de mal humor, que constantemente está enojado, enfadado, ¿no? Y a esta persona, ¿no? Se considera como alguien que padece, ¿no? Ese mal, ¿no? Titiusu. El último, wichusu, es diarrea, ¿no? Wichusu. Repetimos entonces este vocabulario del segundo grupo. Manjata, purakchiti, titiusu, wichusu. Este grupo lleva por título Tutuk Usunaka, enfermedades endémicas y epidémicas. Entonces nosotros podríamos ver enfermedades o malestares como chaja, ronquera, jaltaptasiña, calambre, lacacama, dolor de muela o caries dental, yejte, llaga o gangrena, mallcusu, viruela, mirca, manchas de la cara o pecas, pía, sarampión, jarachi, grano o sarna, coto, bocio. Antes, por ejemplo, bocio, en el ámbito de la comunidad aymara, antes era muy frecuente, ¿no? Que la persona enfermara por el bocio, ¿no? Porque ustedes saben que ellos consumían la sal en su estado natural, ¿no? Sin el yodo, ¿no? Y el yodo combate, ¿no? Este tipo de males. Entonces antes era muy frecuente, digamos, de personas que enferman de bocio y que incluso fallecen, ¿no? Tenemos aquí Tutuk Usunaka, enfermedades endémicas y epidémicas. Y tenemos más palabras. Por ejemplo, sisinka, ¿ya? O sisinka, también la primera palabra, ¿ya? Hilanaka Kuliakanaka. Y la vamos a ir precisando, por favor. La palabra sisinka o sisinka. Por favor, acá, esta parte, por favor, vamos a ir corrigiendo. Les voy a volver a pasar esta diapositiva, por favor, con las respectivas correcciones. Sisinka o sisinka, adormecimiento del pie. Suchu, paralítico o cojo también, ¿no? Al cojo también puede decir suchu. Sorojchi, el famoso mal de altura o insolación también, sorojchi. Tistapi, ¿no? Entumecimiento, ¿no? Tistapi. Tuca, anémico o a la anemia también, ¿no? Le podemos nombrar de esa manera, ¿no? Tuca. Y tenemos este grupo de enfermedades. A ver, vamos a repetir entonces. Sisinka, Sisinka, Suchu, Sorojchi, Tistapi, Tuca. Ya Kausunaka, dice, ¿no? Otras enfermedades. Podemos ir viendo otras enfermedades como ser, o otros padecimientos, ¿no? Amparmuru, manco, ¿no? Amparmuru. Hasiusu, picazón, hasiusu. Hinchutiji, dolor del oído, ¿no? Hinchutiji. Hokara, sordo. Kayumuru, falta de pie, es decir, manco del pie, ¿no?
que le falta un miembro, la pierna, ¿no? Kayumuru. Huiku, ciego. Kaka, tartamudo. Lupintata, soleado. Makurka, dolor muscular por el esfuerzo, ¿no? Makurka. También vale la otra opción, Makurka, también dice, ¿no? Makurka, igual está bien. Repetimos entonces esta tabla, ¿ya? Hilanaka, Kuliakanaka. Amparmuru, Hasiusu, Hinchutiji, Hokara, Kayumuru, Huiku, Kaka, Lupintata, Makurka. Tenemos más. Malqausu, dolor de garganta. Malqausu. Aspantata, piel rajada o cara rajada, ¿ya? Peqeusu, dolor de cabeza. Purakusu, dolor de estómago. Usuntata, hinchado. Sirquintata, con verrugas, ¿ya? La persona que tiene verrugas, ¿no? En su piel. Taisuta, ¿no? Que se hizo pasar con el frío, ¿ya? Pasado con el frío, ¿ya? Iri, cicatriz. Henke, pus. Y por último, yuyu, sensible. Como alguna vez hemos precisado, yuyu no se refiere a la personalidad, ¿no? Sensible, sino a una superficie de la piel, digamos que está sensible, ¿no? Digamos que te la raspaste por accidente y está rojo y está sensible, yuyuskiwa, ¿no? O la piel de un bebé, yuyu también, ¿no? Yuyu, porque está sensible todavía, ¿no? Delicado, ¿no? Yuyu. Y de igual manera repetimos este vocabulario, ¿ya? Aspantata, eqeusu, purakusu, usuntata, sirquintata, taisuta, tiri, henqe, yuyu. Para terminar tenemos Hilanaka, Culiacanaka, estos diálogos y vamos a ir viendo. A ver. Humaj kunat usutatasa. Humaj kunat usutatasa. La ta está funcionando como de. ¿De qué estás enfermo? ¿De qué estás enfermo tú? Humaj kunat usutatasa. La sa, interrogativo. Humaj kunat usutatasa. ¿De qué estás enfermo tú? Nayaj peqet usutatwa. Nayaj peqet usutatwa. Yo estoy enfermo de la cabeza, ¿no? Peqeta. Esta ta. La ta que se traduce como de. Yo estoy enfermo de la cabeza. Peqeta. Entonces tú mencionas una parte del cuerpo y dices peqeta, hinchuta, nasata, usutatwa. Estoy enfermo, ¿no? Usutatwa. Humasti, y tú, nayaj kayut usutatwa. A cualquier parte del cuerpo humano, tú le asignas este sufijo, ta, ¿ya? De. Yo estoy enfermo de, ¿no ve? Nayaj peqet usutatwa. Humasti, nayaj kayut usutatwa. Humaj kunat usutatasa, nayaj peqet usutatwa. Humasti, nayaj kayut usutatwa. Humaj kunat usutatasa, nayaj peqet usutatwa. Humasti, nayaj kayut usutatwa. Tenemos esta conversación también, y la Tanaka Kuliakanaka dice, Humaj usutatati, ¿no? ¿Tú estás enfermo? Hisa, nayaj rumarisunitwa. Este sufijo nitwa está diciendo tengo. Entonces, en este caso dice tengo gripe. Nayaj rumarisunitwa. Humaj usutatati. ¿Estás tú enfermo o estás enfermo? Quizá, sí. Nayaj rumarisunitwa. Humasti. ¿Y tú? Nayaj wichusunitwa.
Yo tengo diarrea, dice, ¿no? Nayaj wich'usu nitwa. Entonces tú puedes mencionar cualquier enfermedad también y aumentar el sufijo nitwa, que está diciendo tengo, ¿ya? Hamakiwa hilanaka kuliakanaka, ¿ya? Voy a repetir una vez más. Humaj usutatati, humaj usutatati, hisa nayaj rumarisunitwa, hisa nayaj rumarisunitwa, humasti nayaj wich'usunitwa, nayaj wich'usunitwa. Yuspa hilatanaka kuliakanaka, ukama kispawa charmaja, yataqt'awaytanwa. Bueno, muchas gracias por estar presente en este video, Hilanaka Culiacanaka, por ver el video y por repasar también estas lecciones Hilatanaka Culiacanaka. Y hablando de enfermedades, pues yo me encuentro un poco enfermo, más que todo del resfrío y pues, ¿cómo diría resfrío, digamos, no? Chujusu también puedo decir, ¿no? Resfrío. Chujusu nitua Hilanaka Culiacanaka. Bueno, despidámonos Hilanaka Culiacanaka con una oración. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por esta sesión. Gracias, Padre, por propiciar, Dios mío, este tiempo de aprendizaje, Señor. Bendice a la persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, viendo el video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos hasta una próxima sesión. Amén. Ikisinkama Hilatanaka Culiacanaka.